Hola, muy buenos días. Nos encanta saludarlos en esta hermosa mañana. Por supuesto, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se están conectando. Les informamos que estamos a pocos minutos de iniciar con ese encuentro del gremio inmobiliario. Así que los invitamos a estar muy atentos porque en pocos minutos vamos a iniciar. Vamos a darle un espacio para que más personas se vayan conectando. Recuerde compartirle a sus colegas y a las personas que hacen parte del gremio inmobiliario este enlace para que se puedan sintonizar con este importante espacio. Mm, Y que arranque, que está esperando. Dile que arranque. Entonces que arranque. Pues ya que está esperando. Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta jornada académica general que el gremio ha preparado, un espacio en el cual vamos a hablar sobre todo el tema de la actividad inmobiliaria, actualidad y perspectivas. Vamos a tener información acerca de cómo se ha movido toda la vivienda en el tema de vivienda nueva, vivienda usada, arrendamientos y por supuesto oficinas comerciales. Para que ustedes puedan disfrutar de este espacio, es muy importante que tengan en cuenta que en la parte superior tienen un botón de preguntas y respuestas. Allí ustedes van a poder dejar todos sus interrogantes, los cuales vamos a estar socializando al final de este espacio. Asimismo, este espacio quedará grabado y será montado en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a estar muy atentos a este espacio, a que lo disfruten, y para iniciar invitamos a nuestro gerente Federico Estrada y por supuesto a nuestro director de investigaciones, el señor Jorge. Bienvenidos. Hola Maribel, un saludo pues muy especial para todos nuestros afiliados, nuestros seguidores y aliados. Hoy pues queremos casi que iniciar nuestras presentaciones, eventos y jornadas académicas con este momento. Yo creo que hoy todos los gremios estamos hablando de cómo nos fue, pero muy especialmente cómo creemos que nos va a ir. Para ello hemos preparado pues en la lonja la revisión de los diferentes indicadores con los que nosotros medimos la actividad. Entonces, Jorge Enrique va a hacer un paso sobre los diferentes temas como el entorno económico que tenemos, pero hablaremos del mercado en general, de la vivienda nueva, de la vivienda usada, de cómo han sido los arrendamientos, algo del mercado no residencial y por supuesto hablaremos de la renta corta que ha tenido un impacto tan grande en los servicios inmobiliarios, en la inversión inmobiliaria. Entonces, daremos pues un paso por todos estos ítems y al final podremos tener una conversación con algunos de ustedes si el tiempo así nos lo permite. Entonces, Jorge, te doy paso para que hagas pues una leve presentación del entorno económico donde nos estamos moviendo. sí, muchas gracias, doctor Federico. Buenos días a todos. Sí, como dijo el doctor Federico, pues vamos a comenzar hablando muy brevemente y muy rápidamente de lo que ocurrió y de lo que esperamos que ocurra este año en el mercado inmobiliario y vamos a comenzar hablando directamente de lo que ocurrió con la economía colombiana. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el desempeño de la economía colombiana durante 2023 fue menos bueno de lo que estábamos esperando. Hoy se está proyectando una tasa de crecimiento para el año 2023 cercano al 1%, que es una cifra en general baja.
Y la principal explicación para este bajo crecimiento de la economía pues está fundamentada principalmente en el bajo crecimiento de la demanda. En los años 2021, 2022, el consumo de los hogares, por ejemplo, creció a tasas superiores al 10%. Sin embargo, en el 2023, a duras penas logró expandirse a una tasa del 1,4%. Y lo que vemos en general es que la inflación, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares colombianos, sumado a las altas tasas de interés y al alto costo del capital, pues básicamente fueron los que comenzaron a contraer muy rápidamente el consumo. Particularmente si miramos los bienes durables, como la vivienda, por ejemplo, tuvieron una contracción, el consumo de bienes durables tuvo una contracción cercana al 11%. El consumo de bienes semidurables, es decir, aparatos como por ejemplo computadores, televisores, licuadoras, tuvo una contracción en el consumo cercano al 6%. Y prácticamente lo único que mantuvo su nivel su nivel de crecimiento fue el consumo de bienes no durables, es decir, bienes de uso diario. Pero como les estamos comentando, básicamente la inflación golpeó bastante y sobre todo las tasas de interés elevadas pues no permiten que los hogares aumenten sus niveles de consumo. De igual manera, la inversión de las empresas fue bastante golpeada durante el 2023. En el acumulado a septiembre vemos una caída superior al 22%. Particularmente estamos viendo una caída de la inversión en maquinaria y equipo superior al 11%, una caída en la inversión de edificaciones y de otro tipo de inmuebles cercana al 6%. E infortunadamente, digamos que pues, lo que se espera del gobierno nacional es que aumente el gasto público para hacer crecer la economía y pues no fue el caso de lo que se observó en 2023. En 2023 realmente el gasto público logró expandirse solo a tasas del 1,1%, es decir, unas tasas inferiores incluso a lo que lo hizo el consumo de los hogares. Entonces, pues claramente esto no permite un mayor crecimiento de la economía. Ese es el pasado, pero realmente pues lo que nos interesa es lo que viene para este año. Para este año hay una visión, digamos, positiva de lo que va a ocurrir en la economía colombiana. ¿Qué se espera? Se espera que en el primer semestre del año haya un bajo nivel de crecimiento económico. Sin embargo, se espera que la inflación comience a reducir sus tasas de crecimiento y que comiencen a reducirse también las tasas de interés. Esto, en teoría, debería permitir que la economía colombiana pues se expanda y crezca mucho más en el segundo semestre del año. Esta es una versión positiva. Sin embargo, tenemos que decir también que existen, digamos, grandes incertidumbres, en particular tres. La primera, asociada a la reducción de la inflación, por tres factores. El primero, que lo estamos sintiendo todos ya, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño lo que va a hacer es incrementar rápidamente el precio de los alimentos. No va a permitir seguramente que la inflación se reduzca o que crezca a unos ritmos acelerados. En segundo lugar, como nos advirtieron ya a finales del año pasado, algunas personas de ISA, de ISAGEN o incluso de XM, el regulador del mercado de energía eléctrica, ahí tenemos un problema con el suministro de energía. Es muy posible que los precios de la energía eléctrica se incrementen durante este año y claramente pues eso va a influir bastante en términos de la inflación, al igual que el precio de los combustibles que hemos visto que continúan creciendo, digamos, de una manera más o menos acelerada y pues va a ser un poco difícil que la inflación realmente logre contenerse. Ese es como el primer factor de preocupación. El segundo factor de preocupación está relacionado con la caída en la calificación crediticia de Colombia. Seguramente ustedes vieron que Standard & Poor's hace un par de días redujo la calificación crediticia de Colombia de estable a negativa. Y digamos, el impacto práctico que tiene esto es que van a reducirse seguramente los capitales que van a entrar al país, es decir, va a haber una menor generación de empleo y vamos a tener unos mayores déficits en cuenta corriente. Por último, un tema que es muy importante es el tema de la credibilidad del gobierno colombiano a largo plazo. Hoy hay bastantes dudas sobre la credibilidad del gobierno colombiano, sobre el mantenimiento de las políticas a largo plazo del gobierno colombiano. Estamos viendo entonces posibilidades de cambio en los sistemas laborales, pensionales, de salud, etcétera. Y en general, eso a los mercados, digamos que no les llama demasiado la atención. En general, esos son como los nubarrones que se ven para el 2024, pero repito, hay una cierta versión positiva de lo que puede pasar este año. Finalmente, esperaríamos que la economía logre crecer a una tasa del 1,5%. En pantalla seguramente están viendo ustedes lo que ha ocurrido con la inflación. Estamos en un proceso ya desinflacionario, no deflacionario, o sea, la inflación sigue creciendo,
pero a un menor ritmo. El año pasado culminamos con una inflación del 9,28%, una inflación cercana al 10%, que como dijimos, en la práctica es como si una persona trabajara 12 meses al año y solamente en términos reales le pagaran 11 meses, ¿cierto? Hay un mes completo que se lo come la inflación. Ese es, digamos, en términos prácticos, lo que ocurre con la inflación. Y en general, esta inflación, como nosotros lo vemos, es un proceso, en términos como muy generales, un proceso muy, eh, digamos, ligado a las actividades monetarias, a la cantidad de dinero en circulación. Nosotros estamos viendo acá una estadística que es muy básica, que es el crecimiento del efectivo en circulación. En el 2020, el efectivo en circulación en Colombia creció un 26%, en el 2021 un 14,5%, en el 2022 un 7%. Solo en el año 2023 comenzamos a ver que hay una contracción en la cantidad de efectivo en circulación y en general uno podría decir que en parte a eso se debe que la inflación comience, digamos, a contraerse. En general es lo que estamos viendo para la economía colombiana, digamos, una visión muy rápida de las expectativas que hay para este año 2023. Repito, un crecimiento cercano al 1,5% este año en una versión, digamos, muy positiva de lo que está ocurriendo en el mercado. No sé si el doctor Federico tiene algún... Continuamos entonces con las transacciones, Jorge, que este es un indicador que recoge todo tipo de inmuebles, nuevos y usados, y desde luego oficinas, lotes, locales y viviendas. Es el indicador, digamos, general con el que nosotros medimos la actividad inmobiliaria. Sí, señor, así es. En términos generales, digamos, el bajo desempeño de la economía y lo que decíamos hace un momento, las altas tasas de interés, que obviamente dificultan mucho la financiación la adquisición de un inmueble con financiación, la elevada inflación que restringe muy rápidamente el poder de compra de los hogares, asimismo restringe la capacidad de pagar una cuota de crédito hipotecario, pero también el alto costo del capital, es decir, cuando una persona tiene 10, 20, 30, 50, 100 millones de pesos ahorrados, cuando ve que en un banco le están dando o en una cooperativa le están dando el 14, el 15% anual, muchas veces se sienta a pensar, venga, ¿qué es lo mejor? Comprar una vivienda o dar una cuota inicial de una vivienda o meter el dinero en un CDT en un banco. Entonces, realmente eso afecta bastante el tema del mercado inmobiliario. Y lo que nosotros hemos visto en el Valle de Aburrá es una contracción del 11,3% en el número de negocios inmobiliarios en el Valle de Aburrá durante 2023. Seguramente están viendo en pantalla, se realizaron 57,466 negocios inmobiliarios. En el año 22 fueron 64,821 negocios. Y pues realmente son cifras que no veíamos, yo creo, hace 15 años aproximadamente, que el número de negocios bajara de los 60,000. Con todo, y a pesar de todo, digamos, son unas cifras muy buenas, como hemos tenido posibilidad de expresarlo en otro momento. Si nos ponemos a hacer cálculos, es como si se hiciera un negocio de propia raíz cada 10 minutos en el Valle de Aburrá, incluyendo sábados, domingos y festivos. Entonces, si llevamos 20 minutos en la presentación en este momento, en teoría debería haber habido pues 2 negocios de propia raíz. Son cifras que a pesar de que expresan contracción, en general son cifras buenas. Bueno, yo creo que acá ya podemos empezar a sacar conclusiones. Hemos visto mucho en medios en los últimos días la caída de la venta de vivienda nueva, alrededor del 50%, como vamos a ver más adelante. ¿Esto qué significa? Que el mercado en general está cayendo al 11,5%. Entonces empieza uno a entender principalmente a qué se debe, digamos, esta caída. Y no podemos hablar y no podemos generalizar que estamos en un mercado a la mitad de lo que teníamos antes, no. Nos está marcando un 11,5%. Ahora bien, les decíamos entonces que acá estamos reuniendo todo tipo de inmuebles. Y de manera intuitiva podríamos decir, el 70% de estos 57,500 negocios fueron de vivienda. Es algo así como unos 40,000 negocios de vivienda en el Valle de Aburrá. Entonces quiero empezar a entender de las viviendas que se venden, cuántas son nuevas y cuántas son usadas. Como vamos a ver también más adelante, viviendas en Valle de Aburrá se vendieron aproximadamente 12,900. Esto significa que por cada vivienda nueva que se venden más o menos 2,2 viviendas usadas. Esa es como esa correlación. Ahora bien, este es un indicador que había caído por debajo de 2 porque teníamos una muy buena participación de la vivienda nueva. Hoy,
con la caída pronunciada que está teniendo la vivienda nueva, estamos que por cada vivienda nueva se venden 2.2 viviendas usadas. Adelante, Jorge, mostrémosles los indicadores en vivienda nueva en Valle de Aburrá y en Oriente Cercano. Muy bien. Quisiera, para terminar simplemente este segmento, en Colombia hasta septiembre se habían hecho 515.000 negocios de propiedad raíz y representaba esto una caída del 17%. Mientras Colombia entonces cae a unas tasas del 17%, Colombia lo hizo, perdón, el Valle de Aburrá lo hizo a tasas del 11.3%. En el caso de la vivienda nueva, lo que dice el doctor Federico, bueno, tenemos unas cifras que claramente, pues, como lo ven en la gráfica, pues son descendentes, están expresando algún nivel de caída. En el Valle de Aburrá se vendieron casas y entre casas y apartamentos nuevos, 12.879 unidades. Esto representa una caída cercana al 52%. Estamos hablando de Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano. En términos de lotes en nuevos proyectos de parcelación, se comercializaron 1.575 unidades, que representa una caída cercana al 36%. Y cuando tratamos, digamos, de desagregar estos valores, encontramos que había una caída bastante fuerte en la vivienda de interés social, ¿cierto? El día de hoy, pues, digamos, al 2023 se vendieron 5.206 unidades de vivienda de interés social, cuando el año inmediatamente anterior se habían vendido cerca de 15.000. Y en el caso de la vivienda diferente a la de interés social, pues estamos viendo que se vendieron 9.248 unidades, una caída cercana al 36% con respecto a lo encontrado en el 2022. En general, pues es muy claro que un decrecimiento no es bueno, pero dentro de todo nosotros seguimos teniendo unas cifras relativamente importantes, relativamente altas, superiores a las 1.200 unidades vendidas mensualmente. Si vamos a desagregar, bueno, en la parte inferior, el doctor Federico me había pedido que hiciéramos como alguna referencia a lo que está pasando en algunos lugares de acá, digamos, del Valle de Aburrá. Por el caso, por ejemplo, de Medellín. De las 12.789 unidades que se comercializaron nuevas durante 2023, cerca de 3.900 unidades estuvieron ubicadas en la ciudad de Medellín. Y de esas 3.900 unidades ubicadas en la ciudad de Medellín, cerca de 1.552 unidades estaban ubicadas directamente en la comuna del Poblado, que es una zona que tiene un dinamismo bastante amplio, y cerca de 1.800 unidades pues ubicadas directamente en el municipio de Envigado. En el caso de Bello se comercializaron cerca de 2.377 unidades y en Sabaneta 1.236 unidades. Bien, es el caso, lo que estamos viendo en pantalla, el caso de Oriente. El caso de Oriente pues es bastante particular. Hemos registrado una caída importante en las ventas de vivienda nueva. Durante 2023 se comercializaron 2.622 unidades. Eso representa una caída cercana al 65% digamos, se compara con lo que ocurrió en el 2022, que se lograron comercializar cerca de 7.700 unidades. Hay una caída importante, particularmente en el municipio de Río Negro. Ustedes lo pueden ver seguramente en pantalla, se comercializaron 1.407 unidades en el 23, cuando en el 22 se habían llegado cerca de 4.600 unidades. En segundo lugar, viene el municipio de La Ceja, que ha tenido un desarrollo de la actividad edificadora bastante importante, con 481 unidades comercializadas. Y un tema, digamos, bastante relevante es el tema de los lotes en nuevos proyectos. De esos lotes en nuevos proyectos, sabemos que en el 2023 se comercializaron 961 unidades. Gran parte de ellas pues estaban ubicadas en el municipio de La Ceja, cerca de 351 lotes, seguido por el municipio del Retiro con 194 lotes. En general, ese es como gran parte, digamos, del panorama de lo que estamos viendo hoy en el mercado de propiedad raíz. Sin embargo, nosotros quisiéramos, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, indicar que cuando sumamos lo que cuando vemos lo que está ocurriendo con la economía, cuando vemos lo que está ocurriendo con la inflación, pues realmente con la inflación y con el crecimiento, digamos, de la cantidad de dinero que hay en circulación, una de las mejores maneras que puede tener una persona para conservar su patrimonio, lo hemos dicho desde hace más o menos 3 años que empezamos a ver lo que está ocurriendo en la economía, una de las mejores maneras de que una persona mantenga su patrimonio, su riqueza y que lo haga crecer es invirtiendo en propiedad raíz. Es de las mejores maneras como una persona puede sortear, digamos, el tema de la inflación. Hoy no se trata tanto de que los activos o los bienes estén costosos, realmente no están costosos, no,
aunque parece muy ridículo, es que su dinero, nuestro dinero, cada día compra menos, ¿cierto? No es tanto que todo esté caro, sino que el dinero compra menos. Y en ese sentido, lo mejor que uno puede hacer es amarrarse o atarse a un activo fijo. Lo hemos dicho, propiedad raíz es una muy buena inversión. Otro tipo de personas podrán y seguramente estarán invirtiendo en obras de arte, en oro, por ejemplo, que lo advertimos hace 3 años cómo iba a crecer de precio. Realmente, pues es lo que le ha permitido a las personas mantener su riqueza. Mmm, Finalmente lo hemos dicho, sí, cuando una persona ve los niveles de incertidumbre que hay hoy en la economía colombiana, incertidumbre política y económica, lo mejor que puede hacer es invertir en activos fijos. Realmente una persona que le dice que no compra vivienda, que no compra un apartamento porque hay mucha incertidumbre, digamos que tiene un argumento que no es demasiado sólido. Por el contrario, cuando hay incertidumbre es cuando usted puede volcarse más rápidamente o debe volcarse más rápidamente a activos fijos para conservar su dinero, el valor de su dinero. Muy bien, con esta información que nos entrega Jorge, pues podemos sacar algunas conclusiones. Pues a lo largo de su exposición él nos ha dicho, y yo creo que es de público conocimiento, hemos sido muy afectados por tasas de interés, por la inflación, por el tema de los subsidios. Históricamente habíamos creído que Medellín no dependía mucho de los subsidios, pero en estas estadísticas que estamos mostrando, nosotros estamos hablando de Medellín, Valle de Aburrá y Oriente Cercano, y cuando vemos que la caída es del 66% en vivienda interior social, claramente estamos viendo que lo que ocurrió con los subsidios y las tasas de interés que llevó a desistimientos, a inmuebles que se tuvieron que vender. Al final del día, se vendieron mucho más de 14.500 inmuebles, porque inmuebles que se habían vendido en los años anteriores se tuvieron que volver a vender. Y eso es una cifra cercana a los 2.000 inmuebles. Entonces uno puede decir, si hubo desventas, pero es que se tuvieron que volver a vender muchas unidades. Entonces con esto lo que quiero decir, y me parecía relevante también contarles lo que había ocurrido con el Poblado. El Poblado volvió a las 1.500 unidades vendidas, pero tiene una explicación muy clara, es la participación tan relevante que ha tenido Ciudad del Río en el mercado. Y allí la participación de inversionistas que le creen a la propiedad raíz y que saben de la necesidad de vivienda y a la buena rentabilidad que ha tenido, a las velocidades de colocación que están invirtiendo en vivienda. Entonces, nos habíamos, digamos, estabilizado en 700, 800 viviendas vendidas en el poblado. Uno en el poblado tradicional no ve muchos proyectos y eso inclusive está teniendo mucho impacto en el precio de la vivienda usada porque finalmente ese gap entre lo nuevo y lo usado se empieza a cerrar. Es raro que un mercado con esa desaceleración que estamos teniendo esté mostrando crecimientos de precio en las rentas y en los valores comerciales, como vamos a analizar un poquito más. Y en Envigado también claramente está el impacto que tuvo un plan parcial como Peldar, que fue de público conocimiento que casi que en un fin de semana se vendieron 1.000 apartamentos. Entonces es para entender esa dinámica. Y ni hablarlo del Oriente. Es que Oriente en las mejores circunstancias era un mercado de 3.500 viviendas vendidas. Y allá sí había una participación grande de la vivienda de interés social. Llegamos entonces a tener, según Galería Inmobiliaria, que es nuestra fuente, alrededor de 7.700 ventas en el 2022 y caemos pues a un número cercano a los 2.600 el año pasado. Claramente es una corrección muy ligada a la vivienda de interés social, porque los lotes urbanizados en parcelación y pequeños lotes de 100 a 300 metros cuadrados, digamos, en esas unidades abiertas, consolidadas, que se venden pues para la construcción de una casa, también habían tenido un año maravilloso. En el 22, el año pasado ya tuvo una reducción del 45%, pero yo lo sigo viendo como un mercado muy grande. Pasemos entonces, Jorge, a hablar un poquito de la vivienda usada y es de público conocimiento también, que pues las cifras, digamos, que nosotros tenemos, pues reflejan principalmente el mercado de nivel socioeconómico 4, 5 y 6. ¿Qué pudimos ver, Jorge, entonces en oferta y en ventas de mercado de la vivienda usada? Sí, así es.
nosotros lo que estamos encontrando hoy es una situación bien particular, por lo que hablamos en algunas otras ocasiones, como la menor entrada de vivienda nueva al mercado, pues finalmente terminó impactando el mercado de arrendamientos, pero vemos también que está de alguna manera impactando al mercado de vivienda usada. Nosotros durante todo el 2023 encontramos una caída en la oferta de vivienda usada cercana al 42%. Este no es generalizado a todos los segmentos del mercado. Como bien dice el doctor Federico, hay unos segmentos que tienen más oferta que otros. El segmento que hemos visto más afectado por esta menor oferta es la que está ubicada entre los 500 y 800 millones aproximadamente. Lo que refleja esto es, digamos, por una parte, el bajo, digamos, es claro que las elevadas tasas de interés hacen que una persona pues no pueda comprar un inmueble. Seguramente esto frena el interés de una persona de vender su inmueble, adquirir un dinero para comprar otro adicional porque sabe que posiblemente va a estar mucho tiempo en el mercado. Pero también es bastante cierto que ante las subidas de precios y ante alto nivel de incertidumbre, lo mejor que puede hacer una persona es conservar sus activos. Lo peor que podría hacer es una persona es empezar a salir de los activos fijos porque entre el momento en el que vende y seguramente se pone a buscar otro inmueble, encuentra el que le guste y lo adquiere, pues seguramente va a perder mucho poder de compra. Por eso encontramos hoy una caída del 42% en la oferta de la vivienda usada en estratos 4, 5 y 6. Y hemos visto en este estudio que realizamos, junto con Galería Inmobiliaria, como dice el doctor Federico, una caída cercana al 1,5% en las ventas de vivienda usada. Como lo dicen algunos de nuestros afiliados, el mercado, digamos, dentro de todo, ha estado dinámico en ciertos segmentos, en ciertos sectores y para ciertos valores. Digamos, en esta siguiente diapositiva vemos lo que ha pasado con la vivienda usada en la MLS. En la MLS, pues registramos una caída cercana al 20%, pero más allá de irnos digamos, al tema de los porcentajes, le comentaba al doctor Federico, uno debería pensar, venga, si miramos esto en términos de días laborables, se vendieron un poco más de 600 unidades en MLS durante el 2023. La implicación que eso tiene es que se vendieron dos inmuebles diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Todos los días se venden dos inmuebles, uno en la mañana y uno en la tarde, que es una cifra que por lo menos a mí me parece bastante buena. Pues obviamente pues, es en promedio. Estar en un sistema que le permite a usted tener ese nivel de rotación y tener en promedio dos ventas diarias, en mi opinión, es bastante bueno. Jorge, pasemos a este cuadro Sí. que me parece muy relevante y es algo casi que de manera intuitiva. Uno decía, los valores de Medellín son un 30% por debajo de los valores de Bogotá. Esta estadística que están viendo en pantalla no significa que el valor del metro cuadrado es 5.800.000, no, digamos que es el resultado de una muestra gruesa que tenemos, que hace Fede Lonjas en compañía de un portal inmobiliario muy importante del país, pero las cifras no bajan de 400, 500 registros por cada uno de los segmentos que estamos analizando. Y a mí me llama demasiado la atención hoy que estamos ligeramente ya por encima, al menos en la oferta, en Bogotá, cuando siempre manejamos, vuelvo y reitero, de manera intuitiva lo puedo decir, los precios nuestros eran un 20 o 30% por debajo de los precios en Bogotá. Ahora bien, como pueden ver ustedes, el último segmento de 140 a 200 metros cuadrados, que digamos apartamentos más grandes, donde seguramente apartamentos de mayor estándar puede tirar la estadística hacia arriba, pues está ligeramente Bogotá. Pero eso a mí me lleva a pensar, es que la baja construcción de vivienda nueva en Medellín ha impactado los precios de la vivienda usada hacia arriba. Y uno decir que ya manejamos los mismos precios en la oferta de vivienda usada, me parece muy, muy significativo. Ahora bien, si nos comparamos con Cali, estamos un 20 o un 30% por encima, como más o menos ha sido siempre. Concluimos entonces que la vivienda usada, y advirtiendo lo que siempre decimos, es que nuestros agentes inmobiliarios, los afiliados a la lonja, realmente están en el segmento, en el nivel socioeconómico 4, el 5 y el 6. Y si vemos nuestra pirámide habitacional, eso es solo el 25%, muchas veces de esas cifras macro, cuando decimos son 40.000 viviendas las que se han vendido en Medellín. Bueno, es que al final del día nosotros participamos en un mercado de 10 o 12.000. Y uno decir que una red como la MLS
participa casi que con el 10% de ese mercado. A mí me parece muy relevante. Y en ese orden de ideas, entonces concluimos que tenemos un mercado muy similar al del año 22. Es que uno decir, una vivienda nueva cayendo al 60% y un mercado de la vivienda usada, cuando vemos ese segmento en donde nosotros trabajamos, solo ligeramente corrigiendo. Ahora bien, lo que se empieza a ver es, y es lo que está sustentando el incremento de precios, es una caída de la oferta, es una caída muy significativa de la oferta. Pasemos, Jorge, para las cifras de arrendamiento. Bien, en el mercado de arrendamientos ocurre algo, digamos, similar a lo que usted dice, doctor Federico, y es el tema de la oferta. La oferta ha golpeado mucho, la oferta de vivienda nueva, la menor oferta de vivienda nueva golpeó de una manera muy severa al mercado de arrendamientos. De hecho, en los últimos años, lo que hemos visto en el año 21, el año 22, que lo repetimos, digamos, hasta la saciedad, hay unas caídas en la oferta superiores al 40%. Y quisiera, pues, como recordar que, dado lo que ocurrió en el 2020, 2021 hubo unas restricciones muy severas de la oferta. Antes del año 2020, cada año se terminaron en el Valle de Aburrá y el Oriente Cercano cerca de 19.000, 20.000 viviendas. Más o menos el 25% iba al mercado de arrendamientos, es decir, cada año entraba al mercado de arrendamientos 5.000 unidades de vivienda. Luego se reduce digamos, la culminación en el año 20 y 21. Ya no se terminaron 20.000 unidades, se terminaron cerca de 13.000. La implicación práctica que eso tiene es que dejaron de entrar al mercado total de vivienda nueva cerca de 14.000 unidades. Es decir, que el mercado de arrendamientos dejó de recibir un 25% de esas 14.000 unidades, mal contadas 4.000 unidades. Y eso fue lo que comenzó a sustentar en gran parte esos crecimientos en los valores, en los cánones de arrendamiento. Lo habíamos anticipado, creo que en el año 22, a finales del 22 y a principios del 23. Esperábamos que para todo el año 23 se culminaran más de 20.000 viviendas y el mercado comenzara levemente a incrementar la oferta. No se lograron culminar más de 20.000 viviendas, solo logramos terminar cerca de 19.300 unidades y gracias a eso comenzamos a ver crecimientos en la oferta. Ya para diciembre del 2023 encontramos un crecimiento cercano al 14%. Si lo miramos en perspectiva histórica con lo que ha ocurrido, realmente es un crecimiento bajo y es pequeño, pero comenzamos, digamos, a ver un poco la luz en términos de oferta. Ya comenzamos a ver letreros de se arrienda en distintas unidades residenciales. Pues acá porque estamos ubicados en La Lonja, pero nosotros podemos ver acá en Metropolitan o en Urbanity, que está acá bastante cerca, pues cuando uno pasa en la congestión, se queda uno en la congestión, lo mejor que puede hacer es ponerse a mirar edificios, ya, como hago yo, a mirar letreros, ¿cierto? Y ya uno empieza a ver una gran cantidad de letreros de inmuebles que están en arrendamiento. Necesitamos mucho más seguramente para que siga creciendo la oferta. En términos de colocaciones, las colocaciones cayeron cerca de un 40% durante todo el 2023, pero repito, en diciembre ya comenzamos a ver crecimientos en la oferta. En un cuadro más adelante, seguramente les hablará el doctor Federico, tenemos ya, digamos, en perspectiva histórica lo que ha ocurrido pues con el mercado. Explícalo, Jorge, el índice de oferta. Ya, bien. Sí, lo que hicimos fue tomar básicamente como base 100, bueno, construimos un índice, tomamos como base 100 en enero de 2020 y comenzamos a ver qué es lo que ocurría con la oferta. Miren que hubo un pico en la oferta de vivienda en arrendamiento en noviembre, diciembre del año 2020, que es ese pico elevado que estamos encontrando en la parte izquierda de la gráfica. Sin embargo, en la medida en que no se culminaron todas las unidades que debían culminarse, el mercado de arrendamientos comenzó a sentir escasez de inmuebles en alquiler. En consecuencia, las personas de arrendamiento lo saben muy bien. Los inquilinos usualmente estaban en un inmueble, lo desocupaban y se iban posiblemente a otro mejor. Cuando empezaron a ver esa escasez, las personas dejaron de buscar nuevos inmuebles y eso contribuyó mucho más a que se sintiera la escasez. De hecho, hoy, por ejemplo, estamos diciendo que en diciembre del 2023 la oferta creció un 14% con respecto a diciembre del 22, pero ese crecimiento en la oferta en perspectiva histórica es muy, muy pequeño, realmente es bastante bajo. Nosotros necesitamos que se culminen muchas más viviendas para suplir esa oferta que no estuvo que no se concretó durante el año 2020 y el año 2021. De hecho, como hemos dicho en otros espacios, en otras ocasiones, nosotros lo que deberíamos pensar hoy es, venga, las ventas, por ejemplo, si vamos a mirar en perspectiva histórica,
En el 2022, las ventas de vivienda nueva estuvieron cercanas a 30.000 unidades. Si el año pasado, en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano, si el año que acaba de culminar estuvieron cercanas a las 14.000 unidades, ¿sí? La implicación que eso tiene, la implicación práctica es que en un lapso de 2 o 3 años se van a culminar muchas menos unidades y en perspectiva entonces van a entrar muchas menos unidades al mercado de arrendamientos, van a entrar, digamos, muchas menos unidades al mercado de oferta de vivienda usada. En perspectiva, ¿qué quiere decir eso? Que los precios muy seguramente van a elevarse posiblemente en 2, 3, 4 años. Esa falta de oferta no viene sola. Ya vimos lo que está ocurriendo ahora en el mercado y eso posiblemente va a venir mucho más fuerte en el futuro. De ahí que digamos en varias ocasiones que lo mejor que puede hacer una persona es invertir en propiedad raíz. Si no invierte ahora, lo que va a ocurrir es que en un futuro, cuando quiera adquirir un nuevo inmueble, pues van a ser los precios tan elevados que va a ser, digamos, un poco complicado para la persona adquirirlo. Va a perder poder de compra. Bueno, yo creo que si algo estuvo en permanente análisis durante el año 23 fue el mercado de arrendamientos. Jorge lo describió muy bien. Yo creo que eso que empezaron a sentir los empresarios del sector, de no tener inmuebles en oferta, eso a mí no me había tocado vivirlo. Y es que ese indicador que Jorge nos mostraba, haber puesto en base 100 en diciembre del 19, 100, eran 100 inmuebles los que había en oferta, asemejando pues el indicador a número de inmuebles, encontramos entonces que terminando el 22 era 25. De 100 se baja esa oferta a 25. Terminamos el año, digamos, un poco mejor, con un 15% más, pero muy bajo históricamente. Estamos del orden de 28, 30, ese mismo indicador con ese incremento. Eso nos conlleva entonces a este mismo cuadro que presenta un resultado muy similar al que vimos en los valores comerciales en oferta de lo que se está vendiendo acá, es lo que se está arrendando. Quiero decir, y vuelvo a reiterar, esto no significa que en Medellín esté a 30.551, no, es coger una muestra muy gruesa, inclusive desde el nivel socioeconómico 3 hasta el estrato 6, porque alguien dirá, pero vea pues la lonja diciendo que un inmueble vale 30.000 pesos metro cuadrado. Y si claramente ve en los segmentos 5 y 6 estamos en 40, 45.000, llegamos a 50, 55.000 en los segmentos 6, depende del área, por supuesto, pero vuelvo a hacer el mismo análisis. Cuando estábamos nosotros por encima de ciudades como Bogotá, y eso fue el resultado de lo que permanentemente dijimos durante el año 22. Menos construcción de vivienda, menos personas por cada vivienda, o sea, más viviendas que se necesitan y desde luego el impacto de la vivienda en renta corta, que es lo que vamos a ver más adelante. Los precios, claramente hubo una presión de incremento muy grande. Los análisis que hacíamos nosotros es que inmuebles que se colocaban en el 22 y se colocaban en el 23, el mismo tipo de inmueble tuvo incrementos entre el 23 y 27% en los diferentes análisis que hacíamos. Si te ibas al DANE, el DANE decía que los crecimientos de los arrendamientos estaban por debajo de la inflación. Esa cifra no lo va a entender ningún inmobiliario que esté en la lonja de propiedad raíz. Sabía lo que estaba ocurriendo con los cánones de arrendamiento. Ahora bien, la estadística de nosotros solo está contemplando inmuebles que terminaron el contrato. Por eso era libre su incremento, libre su incremento, desde luego cumpliendo los topes. Yo creo que hoy ya no existe lo que había el año pasado. Hoy ya estamos utilizando nuevamente los rótulos de se arrienda. Hoy ya no tenemos fila de inquilinos, de posibles inquilinos en algunas urbanizaciones como las teníamos antes. Hoy, digamos, se está normalizando mucho más el mercado y yo creo que no vamos a tener tal presión para unos crecimientos muy por encima de la inflación. Desde luego, se van a cumplir los incrementos y yo creo que nos vamos a ir con la inflación. Yo creo que eso es lo que podíamos decir de lo que es el mercado residencial. Jorge, esta gráfica, ya pasando a los mercados especialmente de oficinas, podemos ver algo que ha ocurrido en nuestra ciudad. Es que el número de licencias de construcción de edificios para oficinas
está en niveles de 45.000, 50.000 metros cuadrados. Sin importar la cifra, lo que podemos ver es claramente, son los 3 años de los últimos 10 años donde menos oficinas se han construido. Es decir, el sector cost edificador ha sido muy prudente en sacar nuevos metros cuadrados. Es más, es un mercado que inclusive en estos años quedó en manos de los grandes fondos de inversión. Son los que hicieron 1, 2 o 3 edificios, no más de ahí. Claramente también es una tipología que fue la que más se afectó en pandemia. Tuvimos unas grandes desocupaciones. Si vemos lo que llegamos a tener, la desocupación en el 20 llegó a crecer en mercados como el Poblado del 14 al 17%, en el centro del 7 al 8%. Cuando llegamos al 21, todavía acumulamos ese rezago y siguió creciendo la vacancia. Y ya en el 23 vimos que esa vacancia se redujo. Es un mercado que las colocaciones en oficinas no estuvieron en la misma magnitud del 22, pero podríamos decir que durante el año 23 recuperamos las rentas y ya las incrementamos que teníamos en cifras prepandemia. Y Jorge acá no tabuló ese cuadro, pero también es que teníamos unas cifras por metro cuadrada en las diferentes tipologías de oficinas muy por debajo de Bogotá. Hoy manejamos unas cifras muy similares. Hoy manejamos en los principales edificios cifras entre 70 y 80.000 pesos metro cuadrado, incluida la administración, que son cifras las que perfectamente se manejan en el norte de Bogotá. Entonces, sí, ha sido un mercado más reducido, que no ha tenido actividad edificadora, pero digamos que no hay una vacancia importante, que digamos los tiempos de colocación se incrementaron comparativamente con el 23, pero es un mercado relativamente moderado. Así es, sí, como lo dice el doctor Federico, la vacancia se ha venido reduciendo lentamente en la medida en que las personas han vuelto, digamos, a sus lugares de trabajo. Hoy no es realmente tan claro que las personas quieran, deseen y les sirva trabajar desde su casa, ¿no? Una persona, por ejemplo, un abogado, un médico, un ingeniero, digamos que no es tan fácil. Y lo que hemos encontrado, pues trabajar desde el hogar. Lo que hemos encontrado es que las personas lentamente han venido retomando sus labores, digamos, en las oficinas, y no solamente eso, sino que hay como algún interés hoy con algún nivel, digamos, de expectativa de reactivación de la economía en la que las personas van tomando nuevas oficinas en arrendamiento o incluso comprando metros cuadrados en oficinas nuevas. El año pasado, por ejemplo, se vendieron 9.200 metros cuadrados en el Valle de Aburrá de nuevas oficinas, que dentro de todo, pues es una cifra buena, toda vez que en el 2020, 2021 fueron cifras supremamente bajas y hoy vemos cómo ese mercado ha ido creciendo. No solamente en Colombia, en el extranjero también, lo que dice el doctor Federico, hemos visto cómo grandes fondos de inversión han comprado complejos de oficinas grandes, por ejemplo, en Nueva York, en París, por ejemplo, y lo que muestra es, en términos generales, digamos, una reactivación de esta tipología, que incluso creo que lo habíamos dicho hace más o menos un año, era algo que ya se esperaba y que hoy estamos viendo. Seguramente en junio veremos algún mejor comportamiento, en junio de este año veremos algún mejor comportamiento en la ocupación comercial de este tipo de inmuebles. Muy bien. Terminamos entonces con renta corta. Es el tema de moda. Yo quiero iniciar compartiendo nuevamente con ustedes la posición que tiene la lonja ante esta modalidad. Nosotros vemos con muy buenos ojos lo que hoy está sucediendo en la ciudad, desde el turismo, desde la atracción de inversión de edificios dedicados a la renta corta, edificios especializados en este modelo. Nosotros tenemos una posición muy clara. Yo creo que el arrendamiento turístico de renta corta en edificios residenciales, donde hoy expresamente tienen que estar autorizados y donde algún proyecto de ley lo que ha querido es que expresamente se prohíba, es algo que entra en contravía con la convivencia en los edificios residenciales. Y quien así lo quiera hacer, pues desde luego ponga las cargas necesarias para la convivencia. Vemos con muy buenos ojos. Creo que ha traído grandes beneficios.
Creo que él ha traído aporte inclusive en la arquitectura que hoy el sector le entrega a la ciudad con estos nuevos edificios, que en el solo Poblado contábamos alrededor de 18 proyectos. Son proyectos que algunos entran inversionistas, digamos, con participaciones en las sociedades, inversionistas y operadoras. Hay algunos edificios que se construyen y los pueden comprar las personas por inversión y entran pues unos operadores y unos administradores de estos activos distintos. Entonces, también ha traído muchas oportunidades para nosotros como prestadores de servicios inmobiliarios. Y es que lo que ha ocurrido en renta corta es algo que nosotros inclusive nos tomó nuestro tiempo para entender que sí definitivamente empezaba a tener algo de impacto en la oferta de la vivienda en arrendamiento. Pero arranquemos con un dato de cuántos son los ingresos que se obtienen. Medellín, según esta plataforma que se llama Airbnb, nos señala que fue un mercado el año anterior de casi 80 millones de dólares. Un mercado que ya mostró un decrecimiento del 28% comparativamente con el año 2022. Estas cifras son unos 320.000 millones de pesos. Me dice Jorge que el mercado de arrendamiento residencial en Valle de Urrá es un mercado de 9 billones de pesos. Visto de esa manera, ese mercado ya pesa el 4% en el mercado de arrendamientos. Ahora bien, yo estoy comparando el mercado de vivienda renta corta, que está en ese segmento del 25% de la pirámide, de arriba de la pirámide, con el mercado total. Si lo comparo con lo que ocurre en el mercado de renta, en el Poblado, en los municipios del sur, en el occidente de la ciudad, es mucha mayor la participación. No obstante, debemos decir, sí, el último año tuvo un decrecimiento, esa facturación de todos los inmuebles que se dedican a la renta corta del 30%. No obstante, sigue siendo un mercado muy grande y es un mercado que yo creo que la ciudad tiene que orientar muy bien para que impacte positivamente el desarrollo urbanístico. En este gráfico lo que vemos es cómo creció la oferta de inmuebles dedicados a la renta corta, vivienda turística, o como lo llama mucha gente y lo entendemos todos con el nombre de la plataforma Airbnb. Es que el año diciembre del 20 había en Medellín algo así como unos 7.000 inmuebles dedicados o en oferta o que estuvieron expuestos en la oferta para la renta corta. Ya en el año 2023 llegamos a una cifra cercana a los 15.000 inmuebles. Es decir, se duplicó y un poco más. Ahora bien, es que en mucho lo que tiene que trabajar la ciudad y los retos que se tienen en ese sentido. También empieza a haber unas noticias que a uno lo impresionan mucho, que es una de las 5 principales ciudades preferidas por las personas o por los nómadas digitales. De esta oferta, según esta plataforma, digamos, el 7% de las personas que alquilan un inmueble en renta corta lo alquilan entre 7 días y 30 días, pero el 13% lo alquilan en más de un mes. Empieza uno a pensar que es un mercado donde ya en la renta corta el 20% digamos que trasciende lo turístico. Es allí donde se ven esas oportunidades que desarrolladores inmobiliarios e inversionistas inmobiliarios han aprovechado el año anterior. ¿Cuál es el ticket promedio o el valor promedio de una noche? Estoy comparando todo tipo de inmuebles que han entrado acá a renta corta. Estamos hablando que es del orden de unos 400.000. Miren que en este mercado, el pricing, cómo varían los precios de un mes a otro, cómo utilizan quienes están en este mercado hoy las herramientas tecnológicas, se ven reflejados en los promedios de lo que se alquila durante el mes. Pero si tomáramos, hiciéramos cuentas de servilleta, este es un mercado hoy que el ticket promedio es de 450.000 pesos noche. Y como vimos o como vemos en otra de las informes que preparamos, digamos
que la ocupación, como se mide en términos turísticos, las rentas hoy es del orden del 55%. Entonces hoy, en promedio en la ciudad, un inmueble se alquila 16, 17 días a un promedio de 400.000 pesos. Estamos hablando de rentas superiores a los 7 millones de pesos. Jorge Enrique me dice, eso es más o menos lo mismo que la renta larga. Claro, él está haciendo unos análisis no con su renta bruta, sino con su renta neta, donde la operación de este tipo de inmuebles tiene unos altos costos, donde tiene involucrado, digamos, el amoblamiento de estos inmuebles. Y hace 15 o 20 años un inmobiliario del común le decía a uno, es que es un inmueble desocupado, se alquila en 10 pesos, amoblado se alquila en 15 pesos, solo por dar algunos datos. Pero esto lo que empieza a mostrar es la importancia y la relevancia que tiene el sector, que este mercado, esta tipología hoy en lo que estamos viendo. Yo creo que con eso terminamos estos análisis que teníamos para ustedes. Yo creo que podemos darle paso a algunas inquietudes que nos están llegando. Y quiero arrancar con una que pues la hace Catalina Mora y nos dice qué hacer con el crecimiento que han tenido los cánones y el posible que se estén, digamos, superando los topes. ¿Cuál es la recomendación? Y las recomendaciones de la lonja es, los topes hay que cumplirlos. Los riesgos jurídicos de no cumplir los topes, mejor dicho, que hay uno en manos de un arrendatario que sea medio abogado y se traga vivo al arrendador. No, yo creo que en ese sentido, el llamado de siempre de la lonja de propiedad raíz, actualización catastral en los municipios. Es que hoy municipios que han tenido esa presión en los precios, con unos valores catastrales hoy al 15, 20 o 30%, no digamos en los inmuebles nuevos, objeto pues que han entrado al mercado por actividad edificadora, sino tradicionales de 30 o 40 años. Esa es la invitación que le hacemos al municipio. Ahora bien, como inmobiliario también tengo que entender que no todo es renta, hay parte que va a la administración del inmueble. Son cosas que yo debo tener muy en cuenta, pero también te voy a decir, no tendría yo solución pues para decir manéjelo de esta manera, porque al final del día como inmobiliarios, lo que tenemos que hacer es cumplir la norma. Luis Criado dice, con los altos costos, no, Daniel Orozco nos dice, buenos días, con los altos costos y según las perspectivas de cánones de arriendo, es preocupante, no, esta es creo que la misma pregunta, Carolina, la que me has enviado acá. De estas dos personas me copiaste las mismas preguntas. ¿Qué otras preguntas tenemos? Perfecto. Yo creo que en el entretanto podemos ir sacando algunas conclusiones. Eh, Al final del día, el primer semestre del año yo creo que no va a ser muy distinto al año anterior. Yo creo que el impacto ya en esa disminución de tasa de interés que empieza a anunciar el Banco de la República se verá de manera más importante en el segundo semestre. Eh, Creo yo que el mercado de arrendamiento ya tendrá unos incrementos mucho más moderados. No sé, esperemos, Carolina, entonces. Yo quisiera decir que sí, realmente el tema de los cánones de arrendamiento hemos escuchado en algunos, por ejemplo, los foros de Fede Lonjas. Nosotros tenemos que entender que el fenómeno del crecimiento de los cánones de arrendamiento en Medellín es muy claro, la turistificación en el Poblado y en Laureles, es claro que ha incidido en el crecimiento de los cánones, pero realmente el crecimiento de los cánones ha ocurrido en muchas partes, bueno, solamente en el Laureles y el Poblado, en 12 de octubre, en Castilla, en Aranjuez, en Manrique, y nosotros debemos entenderlo como un fenómeno global, total, es decir, el precio de todo está subiendo, no solo los cánones de arrendamiento, también está subiendo, es lo que siempre digo yo en un ejemplo muy tonto, el valor de la gaseosa, del Vive 100, de las arepas, del quesito, no permitamos, digamos, o sea, hemos tenido la posibilidad de escuchar en otros foros que el inquilino le diga, no, es que es demasiado el 10%, el 5%, porque realmente es un fenómeno inflacionario total de la economía y de pronto, en términos también
de comercio, de locales comerciales. No permitamos pues que las personas simplemente vean el inmueble, el mercado inmobiliario como la manera de desfogar los costos, de pagar menos, de aliviar un poco la situación. No, si todo está creciendo de precio, nosotros, pues los inmuebles deben crecer mínimamente a esos mismos valores. Bueno, Alirio Giraldo nos hace dos preguntas. Lo primero, ¿hacia dónde se prevé la mayor densificación urbana? Y desde el ordenamiento territorial, lo que ha querido y lo que ha pretendido los diferentes planes de ordenamiento territorial es densificar hacia el río. Yo creo que de alguna manera el plan de ordenamiento, los últimos planes de ordenamiento territorial limitaron el crecimiento a ladera. El reto sigue siendo densificar el área plana de la ciudad, sigue siendo un tema de una gestión urbanística compleja que realmente en los últimos años ha quedado solo por esa complejidad, solo en manos de grandes jugadores, pero yo creo que vuelve una revisión con la actual administración, donde ahí están los retos para hacer mucho más expedita esa densificación hacia el río. Lo segundo nos pregunta sobre los temas de hotelería y Jorge Enrique sí quiso hacer el análisis desde las licencias de construcción, pero entendamos también que muchas veces los proyectos de renta corta no salen como necesariamente como muchas veces su licencia de esa manera. Desde ese punto de vista, al mirar las estadísticas, no vimos unos incrementos en los últimos 2 o 3 años. Ahora bien, lo que se está vendiendo ahora en renta corta, pues ustedes saben que en los próximos 6 meses, con ese boom que tuvimos el año pasado, seguramente vienen los procesos de licenciamiento, donde seguramente se verán desde las cifras ese incremento. También me hace Juan Esteban Franco una pregunta muy difícil, que lo único que puedo es felicitarlo, porque me dice que creemos si el mercado ya está saturado, el de la renta corta. Yo no lo quiero ver desde la saturación. Las frías cifras dicen que inclusive el mercado cayó el año pasado, pero es un mercado vigoroso, amplio, que yo creo que ha traído buenos resultados. Es más, digo yo, que en la medida que entren inclusive más proyectos de renta corta, la oferta será desde estos mismos proyectos y no desde apartamentos dedicados, pues apartamentos residenciales vendidos y comprados por las personas para eso, y no que un vecino pues empiece sin estar ni siquiera plegado a la copropiedad. Digamos que yo lo que más bien veo es un reto, es que lo que ha ocurrido en turismo en Colombia, en Medellín y en Antioquia, digo Antioquia porque es que el que viene a Medellín y se va para Guatapé dijo que vino fue a Medellín. Pues realmente la marca se llama Medellín. Yo creo que ahí tiene grandes retos la ciudad en mejorar su infraestructura, en acompañar mucho de seguridad. Y yo sé que esta nueva administración acá tiene acá unos retos bien gigantescos, pero creo que es una muy buena inversión y sin duda seguirá siendo una muy buena alternativa y para los prestadores de servicios ahí hay grandes oportunidades. Diego Gallego dice que los fondos de inversión inmobiliaria de- ¿qué fondos de inversión inmobiliaria recomiendan para proyectos de inversión turística en el área metropolitana? Y yo creo que si algo tiene importante el desarrollo que ha tenido el mercado inmobiliario en los últimos años es la llegada de grandes jugadores. Pero al final del día, fuera de esos grandes jugadores, yo creo que hoy estamos teniendo muchos grupos de profesionales con muy buena capacidad de atraer inversión a una menor escala del exterior. Personas que se están estructurando proyectos y vendiéndoselas a personas del exterior. Ahí es donde yo digo que verdaderamente sí ha evolucionado las tendencias en el sector inmobiliario y no desde y acompañar desde tecnología, no desde la tecnología. Pues el énfasis no es solo tecnología, sino que han venido acompañados de mucha tecnología para la operación, administración de todos estos activos. Daniel Orozco me dice, considera la lonja que los postulados del proyecto Ley 205 que modifica la 675 en cuanto a las viviendas turísticas son suficientes para una regulación adecuada o hay factores que la lonja cree que no se han tenido en cuenta para regular correctamente la actividad
en el sentido en que este proyecto de ley solo busca modificar la destinación de los inmuebles en propiedad horizontal? Es muy buena pregunta y él me da parte de la respuesta. Es que uno, desde la normatividad urbanística y una ley especializada para la propiedad horizontal, no puede uno regular de manera tan amplia una tendencia tan importante como la vivienda turística. Reitero, nuestra posición vemos con buenos ojos. No vemos con buenos ojos, vemos con muy buenos ojos la vivienda en renta corta. No vemos con muy buenos ojos que se libere y que las 9.000 copropiedades que aproximadamente hay en el Valle de Aburrá amanezcan al otro día pudiéndose utilizar con esa destinación sin estar preparados. Pero también creemos que la ley puede conllevar a facilitar los procesos y no tener mayorías calificadas del 70% para modificar un reglamento de propiedad horizontal. Podríamos moderar esas exigencias, podríamos ponerle condicionantes a cuando se permita eso, a que se generen módulos dentro de las cuotas de administración para el manejo de la vivienda en renta turística dentro de una vivienda tradicional. Pero claro que los propietarios pueden tomar esa decisión de llegar a la vivienda turística. Y desde el ordenamiento territorial, la rigurosidad del uso del suelo también tiene que ser muy consecuente con el uso. Esta es una vivienda turística donde posiblemente en una zona residencial un edificio pueda convivir, un edificio en renta corta pueda convivir con edificios de renta residencial. Entonces, limitar el uso desde la normatividad creo que también se debe adecuar. Los retos son muchísimos. Dice Juan Carlos Antolines que han escuchado sobre la regulación de Airbnb en la ciudad y que prohíba como se hace en otros países. El área jurídica, su directora María Alejandra Pérez, dice, es que acá está regulado. Acá el uso de la vivienda turística está regulado. Lo que pasa es que es una exigencia tan alta que lo único que hace es generar informalidad. Yo creo que es el reto que tiene la ciudad. La ciudad no tiene que poner una normatividad consecuente con esta tendencia para orientarlo hacia un adecuado desarrollo urbanístico de la ciudad. Anderson Romero, evaluador, nos dice en las diapositivas que el mercado, se mostró que el mercado de arrendamiento está creciendo en su oferta. El mercado de renta corta está duplicando su colocación. ¿Cómo impacta la renta tradicional? La renta tradicional. Si las ventas han disminuido, se podría decir que la renta tradicional podría incrementar. Muchas gracias. A ver, uno no es capaz de inferir con el crecimiento de la renta corta cómo le ha quitado mercado a la renta tradicional o larga, pero es una realidad, es una realidad. Por eso ahí el llamado de atención de nosotros es que estos temas inflacionarios en los arrendamientos, como vimos lo que ocurre en la ciudad y como vi, tanto en arrendamiento como en ventas, solo es desde la oferta, es viabilizando los proyectos, es facilitando la llegada de inversionistas. Si algo ha habido maravilloso en el sistema habitacional es la credibilidad que tiene el inversionista en la vivienda. Es que tenemos de 100 viviendas que se venden nuevas, 20 las hacen inversionistas de largo plazo. Creemos mucho más que cualquier otro país del vecindario en la inversión en vivienda. Entonces, ese es el tema. Volvemos a decir, es uno de los componentes que ha llevado al incremento de los precios. Carlos José Arango nos dice, ¿por qué se sigue sin desarrollos en el centro de la ciudad, especialmente en sectores tanto potencial como el Jardín Botánico, Explara y alrededores? Este es otro que hay que felicitar por las preguntas tan difíciles. Yo creo que la ciudad ha tratado de incentivar la construcción. Yo creo que lo que ocurre para motivar la construcción en el centro
no es un tema ni siquiera de aprovechamientos, porque creo que tiene unas densidades y el ordenamiento territorial así lo define. Creo que tiene unas altas obligaciones que posiblemente aporrean bastante, digamos, en cualquier simulación financiera en un proyecto, y eso puede ser uno de los, digamos, de los aspectos críticos para no tener una actividad edificadora. Posiblemente también el manejo por densidad que tenemos en algunos sectores residenciales en el centro también hacen difícil, digamos, estructurar proyectos en ese sentido. Pero yo creo que ese tendrá que seguir siendo y tendremos que seguir persistiendo en lograr esa construcción. Pero veo también con buenos ojos en ese sector particular que me estás diciendo del Jardín Botánico. Veo hoy un proyecto en renta corta y uno residencial que yo creo que empieza a detonar el desarrollo urbanístico en la ciudad. Yo creo, Jorge, que con esto hemos terminado. Usted sabe que en estos canales más de una hora es mucho. Agradecer a los 280 personas que tuvimos conectados. No sé con qué podríamos concluir, Jorge. No, realmente, pues sí, claramente, como dice el doctor Federico, queremos agradecerles pues su participación, su presencia. Nuestro interés era más que nada mostrarle cómo fue el desempeño del sector que estamos esperando. Y un llamado muy importante es, digamos, hacerle a las personas, a los afiliados, los evaluadores, los vendedores, el mejor argumento para que una persona, yo creo hoy, pues para vender una vivienda, para que una persona se desea comprarla, son los altos niveles de rentabilidad por encima de la inflación. Y hacerle entender, digamos, a las personas, mucha gente lo sabe y lo conoce, pero mucha otra gente debería conocerlo más, la alta incertidumbre política y económica, lo que nos debería llevar es a invertir mucho más en activos fijos como la propiedad raíz. Esa es básicamente pues como lo que quisiera decir. Quisiera hacerle la invitación a nuestros afiliados a que divulguen, digamos, ese tipo de información. Cuando una persona le dice a usted que no invierte porque hay mucha incertidumbre, en mi opinión, realmente no es un muy buen argumento. Por el contrario, me parece que es un argumento posiblemente errado, posiblemente equivocado. Muy Muchas bien. gracias. No, muchas gracias a todos. Los seguimos esperando en estos espacios. Nuestro primer evento será el 23 de abril, el Encuentro Inmobiliario de Oriente. Allí los esperamos a todos y un agradecimiento pues a todas las personas acá de comunicaciones y al área de eventos para hacer posible este contacto con ustedes. Saludos para todos.